Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren ustedes muy, pero muy bien. Bienvenidos a esta clase de fe y desarrollo espiritual. El tema que abordaremos el día de hoy es el de fe bíblica, segunda parte. Recordarán ustedes que en la clase previa a la primera evaluación analizaron ustedes la fe bíblica en su parte 1. Abordaron el texto de apoyo metodológico de Eduardo Contreras, en donde se nos muestra, las características de la fe bíblica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es decir, la fe del pueblo de Israel manifestada de forma escrita en los textos que componen el Antiguo Testamento y la fe bíblica, la fe del pueblo de Israel, pero el nuevo pueblo de Israel, es decir, la iglesia cristiana, manifestada en los escritos del Nuevo Testamento. Y entonces buscaron ustedes, pues, un poco la continuidad y la discontinuidad, es decir, en qué se parece la fe de Israel a la fe del pueblo cristiano. Pero también encontraron ustedes, desde luego, diferencias fundamentales, ¿no? En fin, ese fue un poquito el trabajo que hicieron ustedes en la clase pasada. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, fundamental en la fe de la tradición judeocristiana, que es el de la interpretación bíblica. Muy bien, demos un paso hacia adelante. Primero tenemos que precisar qué cosa es la Biblia, qué entendemos por Biblia, porque hay muchos malos entendidos al respecto. En primer lugar, la palabra Biblia es un plural y significa un conjunto de libros o un conjunto de escritos de diversos géneros literarios compuestos en diversas épocas. Ahorita vamos a ver más o menos cuál es el lapso de tiempo que media entre el primer escrito del Antiguo Testamento y el último escrito del Nuevo Testamento. Pero en fin, la Biblia, empezaríamos diciendo que es esto, un conjunto de escritos de diversos géneros literarios que tienen por objetivo mostrar las características de la relacionalidad con el misterio, con Dios. El pueblo de Israel se ha encontrado con Dios, con el misterio, y esto ha suscitado una serie de dinamismos, tanto a nivel personal como colectivo, en el pueblo de Israel. Bueno, eso, los compromisos que se suscitan o se producen a partir de ese encuentro, las transformaciones en la forma de ver la vida, de ver el mundo, de verse a sí mismos, de ver a los demás pueblos, en fin, todo eso queda plasmado en el Antiguo Testamento. Y lo mismo sucede con el pueblo cristiano, que al encuentro con Cristo, con Jesús de Nazaret, descubren en él también una serie de características un tanto diferentes. Hay cierta continuidad con la fe del pueblo de Israel, pero también descubren cosas muy nuevas, muy novedosas, ¿no? Que marcan una diferencia clara entre lo que es el judaísmo y el cristianismo, aunque el cristianismo tenga su origen en el judaísmo. La Biblia, tal como hoy la conocemos, está constituida por dos grandes secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada sección está formada por una colección de escritos diversos. En total, la Biblia contiene 73 escritos, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Por cierto, prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos originalmente en hebreo. Solamente algunos libros, más o menos en el siglo II antes de Cristo, fueron redactados en lengua griega. Koiné se llama el dialecto griego, koiné.
Y los 27 escritos del Nuevo Testamento fueron redactados en griego, al menos en su redacción definitiva. Hay algunas teorías que hablan de que algunos textos fueron escritos originalmente en arameo, pero no tenemos constancia de ello, no tenemos pruebas fehacientes. Entonces hoy se considera que los escritos del Nuevo Testamento fueron redactados, al menos en su redacción final, como les digo, en griego koine. Esos escritos fueron redactados después de un largo proceso que empezó por la tradición oral y culminó en la redacción final. Pues primero conoce, tanto Israel como el pueblo cristiano conocen una tradición oral, dichos, historias sagradas, proverbios, en fin, una serie de elementos que forman parte de su tradición oral, lo que les da identidad como pueblo, primero de forma oral. Se transmitía entonces de boca en boca. Y esto ya constituía su historia sagrada. Y solo tiempo después, todo esto se pone por escrito. El lapso de tiempo más o menos va del año 1500 antes de Cristo al año 110 después de Cristo, es decir, ya en el segundo siglo de nuestra era. Son 1600 años en total. La Biblia, como es lógico, fue escrita en diversas épocas, en diversos contextos culturales, por hombres que son deudores de su tiempo, con una cosmovisión, es decir, una manera de entender la vida, el mundo, la realidad específica. Y también un lenguaje propios de su época. Por eso existen una gran diversidad de géneros literarios, una gran diversidad de perspectivas teológicas y espirituales, ¿no? Es decir, unas formas con ciertos matices diversos, ¿verdad? En su forma de entender el misterio, en su forma de entender cómo relacionarse con él, en la forma de entender la voluntad siempre salvífica, siempre salutífera de ese misterio, pero hay diversidad de formas de aproximarse a ese misterio, ¿no? Y eso, bueno, pues se debe, claro, en primer lugar a este lapso de tiempo tan grande que hay entre el primer escrito del Antiguo y el último del Nuevo, pues eso era lógico pensar que iba a haber una diversidad de posturas, algunas incluso contradictorias, ¿no? Pero bueno, eso se soluciona con una exégesis, es decir, con un estudio profundo, sistemático de interpretación bíblica. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La necesidad de interpretar la Biblia. Ese es el tema fundamental de nuestra sesión de hoy. No es posible acercarse a la Biblia de manera literal, de manera literalista, porque eso lleva a fundamentalismos. Eso lleva a no entender cuál es el mensaje que nos quieren comunicar los escritores sagrados, los escritores bíblicos, ¿no? Y yo quisiera presentarles un ejemplo, si ustedes quieren un coloquial, un ejemplo muy sencillo, pero que puede ayudar mucho a entender la importancia de interpretar adecuadamente la Biblia. Un poema escrito a mi esposa. Imaginen ustedes que hoy, pues yo me pongo un poco romántico en la noche, ¿verdad? Y entonces le escribo un poema a mi esposa. Finalmente todos tenemos un poquito de médicos, poetas y locos, ¿no es cierto? Y entonces yo le escribo a ella un poemilla que dice más o menos esto. Cuando te miro, tus ojos son como dos llamas de fuego que incendian y derriten mi corazón. Evidentemente, tanto Lolita, así se llama mi esposa, como ustedes han entendido inmediatamente cuál es el mensaje que yo estoy tratando de comunicarle. En este poema hay un mensaje, hay algo en el fondo que yo quiero comunicarle a ella. Y ese mensaje está vehiculado por un género literario. Ese género literario se llama poema. Ustedes han entendido perfectamente cuál es la intención. Yo le quiero comunicar a ella
las profundas emociones, sentimientos que se suscitan en mi interior cuando ella me mira. Es un lenguaje propio del amor. Estoy tratando de comunicarle un amor ciertamente apasionado, ¿no? De allí este lenguaje metafórico, figurado, que habla de las llamas de fuego, de incendio, ¿verdad? De que el corazón se derrite por el fuego de ese amor. En fin, es un lenguaje metafórico, pero es claro el mensaje que yo quiero darles. Sí, es claro para Lolita y para ustedes. ¿Por qué? Pues porque formamos parte de la misma cultura. Utilizamos el mismo lenguaje, los mismos símbolos, nos expresamos más o menos en el mismo contexto, en fin, tenemos las herramientas necesarias para poder comprender de manera inmediata el mensaje de este poema. Pero imaginen ustedes que pues el poema queda sepultado bajo los escombros porque pues empieza a pasar el tiempo y pasan 500 y pasan 1000 y 2000 y 3000 años, ¿no? Y entonces ese poema ha quedado ahí sepultado. Y un día una civilización ya totalmente distinta a la nuestra descubre ese poema. Es una civilización tecnócrata, es una civilización cientificista, su lenguaje es el propio de las ciencias positivas, y entonces discurre a través de conceptos. Para ellos, además de que ya no existe el idioma español, pues para ellos la narrativa de la vida, su lenguaje es conceptual, descriptivo al 100%, ¿no? Entonces ellos no conocen lo que es un símbolo, lo que es un poema, lo que es una metáfora, un lenguaje figurado, no saben nada de esto. Y ellos son los que descubren este poema, ¿no? Y entonces lo primero que hacen pues es empezar a investigar el significado de lo escrito en esa lengua ya muerta hace milenios, que es el castellano. Y bueno, después de un esfuerzo, ¿verdad?, que le puede llevar años, logran hacer la traducción literal de mi texto. Literal, solamente entenderla o pasarla, digamos, transliterarla al lenguaje que ellos utilicen, ¿verdad? No sabemos cuál sea, pero en fin, este es el primer paso, pero no es el más importante. El más importante es la interpretación de ese texto, que quiso decir el autor cuando dijo lo que dijo, de la forma en que lo dijo. Eso es lo más importante. Ya después nosotros nos apropiaremos de ese texto y lo aplicaremos en nuestro propio contexto y quizás encontremos significados distintos a los que quiso comunicar el autor. Pero eso es un paso ulterior. Segundo, lo primero es entender lo que quiso decir el autor. Pero resulta que para poder entender lo que quiso decir el autor, hay que conocer el contexto del autor, su mundo, cómo era, qué pasaba históricamente cuando él escribió lo que escribió, porque hay una influencia del contexto histórico, de su cultura, de su cosmovisión, de la forma concreta en la que el autor entiende el mundo, se entiende a sí mismo, entiende la realidad y por ello se conduce de una determinada manera, escribe con una intencionalidad específica. Eso es importantísimo. Pero estos hombres de esta civilización, pues no lo hacen y se van directamente a interpretar el texto desde sus propias categorías. Y entonces llegan ellos a un par de conclusiones que hoy nos pueden parecer a nosotros totalmente disparatadas. Perdón, me fui por un momentito. Estaba yo con el ejemplo, ¿no? De la conclusión a la que llegan estos eruditos, estas personas, ¿verdad? Entonces les voy a nuevamente a compartir la pantalla. Perdonen ustedes un momentito, es que el internet me sacó por unos momentos, permítanme. Les vuelvo a compartir.
compartir la pantalla. Entonces, ¿en dónde me quedé? Adelante. Estábamos en la conclusión, ¿verdad? Entonces, la primera de las conclusiones a las que ellos llegan, pues es que hace 3000 años existían seres humanos con poderes de fuego en los ojos que lanzaban llamas para destruir a sus enemigos. Esa es una conclusión. Otra posible conclusión es que hace 3000 años existían seres humanos tan ignorantes, pues que creían que había seres que arrojaban fuego por los ojos. Dos conclusiones totalmente disparatadas, totalmente erróneas, no tiene nada que ver con el mensaje que yo quise comunicar cuando escribí ese texto. Desgraciadamente, eso es lo que sucede cuando no se atiende a la forma de pensar de los hombres que vivieron en la época en la que se redacta un texto, la región geográfica, la cultura, la forma de expresarse de ese tiempo. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto el verdadero mensaje que se escondía detrás del ropaje literal. Y desgraciadamente esto sucede con la Biblia. No solo cuando se quiere interpretar por personas que no pertenecen a la misma fe o que no comparten la fe, sino también dentro de los mismos creyentes, ya sean judíos, ya sean cristianos, ¿no? Cuando no se lee de acuerdo al contexto del texto, se le puede hacer decir una serie de burradas, pues hasta risibles inclusive. Van a ver ustedes un videíto, les voy a poner ahí en el Teams un pequeño videíto en el que ustedes verán de qué les estoy hablando. Cuando se hace decir a la Biblia lo que se nos pega la gana. La Biblia se interpreta. Hay toda una ciencia para interpretar la Biblia. Esa ciencia se llama exégesis. ¿Qué quiere decir exégesis? Exégesis quiere decir sacar a la luz lo que está oculto en algo. En este caso, hay algo que está oculto en un ropaje literario y hay que sacarlo a la luz. ¿A través de qué? De los siguientes elementos. Primero, conocer la época en que fue redactado el texto. Todos los textos bíblicos fueron escritos con una intencionalidad para responder a una problemática, a una serie de cuestionamientos tal vez existenciales o a diversos contextos culturales de una determinada comunidad. Entonces hay que conocer el contexto del autor para poder entender pues, por qué escribió lo que escribió. Segundo, hay que conocer la cosmovisión, la forma de entender el mundo del autor. Tercero, conocer la forma de expresarse, el lenguaje, los elementos que utiliza el autor, es decir, los géneros literarios, los símbolos, las metáforas, etc. Su forma de expresarse. Hay que entenderla, ubicarla en su contexto para poder entender, por ejemplo, el significado de los símbolos que utiliza. Esto es importantísimo para poder comprender un texto bíblico. Y yo les voy a dar dos ejemplos de interpretación bíblica. Primero, el famosísimo texto de Jesús camina sobre las aguas, el cual les ilustro aquí. En este texto hay unos símbolos muy interesantes que si conocemos su significado podemos entender cuál fue la intencionalidad del autor. Pero primero ubiquemos el contexto histórico, porque eso es lo que he dicho primero, ¿no? Hay que ubicar la cultura, la historia, qué momento vivía ese pueblo. Bueno, en ese momento los cristianos están siendo perseguidos. Estamos hablando de que, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en el cual está este relato, fue escrito después de los años 60 y evidentemente ya hay una persecución, una animadversión por parte del Imperio Romano que en el año 70 ha destruido, ha invadido Israel, ha destruido el templo,
de Jerusalén, que es, digamos, el centro religioso más importante del pueblo judío, al cual pertenecen todavía los que después serán llamados cristianos. Y entonces hay una persecución, hay peligros, incluso hay peligro de muerte por hacerse llamar cristiano, al menos en la ciudad de Roma. Y los cristianos han sido expulsados y muchos viven pues en la comunidad de Roma, otros viven en provincias romanas, ¿no? Finalmente al alcance del aparato militar romano. Entonces hay como un ambiente de persecución, de sufrimiento, de dolor, de miedo, una sensación de que este imperio, que era el más poderoso hasta entonces existente, pues está finalmente amenazándolos, ¿no? Con destruirlos, con acabar incluso con su vida. Entonces es el contexto histórico al cual quiere dar respuesta el autor de este texto, donde Jesús camina sobre las aguas. Ahora atendamos los símbolos del relato, porque son muy importantes. La barca. La barca simboliza la comunidad cristiana. En el Nuevo Testamento, en donde se habla de una barca, de lo que se está hablando es de la comunidad cristiana, lo que después se llamará la iglesia. El mar simboliza las fuerzas opositoras al proyecto de liberación humana llamado Reino de Dios. Eso simbolizan las aguas. Las aguas son amenazantes, amenazadoras. Al menos esta es una de las simbologías del elemento agua. Existe una simbología positiva, pero en este caso el autor toma una tradición simbólica, teológica, en la cual las aguas representan esto, representan al mal. Ahí habitan los demonios, ahí habitan las fuerzas que se oponen al proyecto creacional de Dios, fuerzas caóticas, ¿no? Y la barca entonces, o sea, la iglesia, va sobre las aguas, está rodeada de aguas. De hecho, como ven ustedes en la imagen, pues hay una tormenta, ¿no? Las olas se levantan, la tempestad, y parece que la iglesia se siente amenazada, a punto de extinguirse. Pues eso es lo que pasaba con la comunidad cristiana, pero aquí se presenta de forma simbólica. Y entonces ellos, cuando están presos del miedo, ven venir a Jesús caminando sobre las aguas. Caminar o sentarse sobre una determinada realidad significa pleno dominio. Por ejemplo, la piedra del sepulcro, cuando cuando las mujeres, después de la muerte de Jesús, que es asesinado, crucificado, y es puesto su cadáver en una tumba que se sellaba con una piedra, las mujeres discípulas de Jesús van a ungir su cuerpo, ¿no? Después del Shabbat. Y entonces ahí van muy de mañana y que descubren que la piedra está movida. La piedra del sepulcro ha sido movida. Y sobre ella hay dos seres con vestiduras blancas que representan a la divinidad, representan a Dios mismo. Algunos autores dicen que incluso a Jesús mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Jesús, o como quiera que sea, los seres divinos, estén sentados sobre la roca. Significa que dominan la muerte, porque la piedra simboliza la muerte. La muerte ha sido vencida porque Jesús ha resucitado. Ese es el mensaje cristiano. Aquí caminan sobre las aguas, ¿no? Que son las fuerzas malignas, opositoras al reino de Dios. Y entonces, bueno, resulta que la comunidad, que el pasaje que les voy a presentar enseguida, ahí van a entender ustedes muchas cosas porque están relacionados estos dos pasajes. En ese pasaje anterior, que es el mal llamado multiplicación de los panes, pues resulta que los discípulos y la gente no ha entendido el mensaje de Jesús, que habla de solidaridad, de fraternidad, como la respuesta a la necesidad de los sufrientes del mundo, ¿no? Y ellos pues se van por el lado mágico y quieren que Jesús ande multiplicando panes como un mago barato, ¿no?
Pues no han entendido nada, lo quieren hacer rey y Jesús se enoja y manda a sus discípulos al otro lado del mar de Tiberíades o mar de Galilea. El otro lado significa toda aquella gente que necesita conocer el mensaje de Jesús, que se encuentra aprisionada por ideologías opresoras, que lo alienan, que le impiden alcanzar su plenitud. Y entonces Jesús les dice, vayan hacia allá, allá nos dirigimos, ¿no? Y entonces la comunidad se embarca y va hacia la misión, digámoslo así, a llevar el mensaje de liberación de Jesús. ¿Pero qué mensaje va a llevar? Pues si no le ha creído a su maestro, no le ha creído. Y entonces, claro, si tú no te adhieres firmemente a la propuesta de Jesús, todo esto es el mensaje del evangelista, lo único que te espera es que fracases ante el embate de las fuerzas opositoras. Y esto es lo que está sucediendo. Y entonces viene Jesús sobre las aguas. Cuando la comunidad vive los valores y principios de Jesús, Él está en la barca. Es decir, la iglesia puede dominar esas mismas fuerzas del mal. Pero cuando tú no te adhieres con todas tus fuerzas al proyecto de Jesús, entonces resulta imposible vencer al mal. Eso es el mensaje de este texto. Nada tiene que ver con mostrarnos a un Jesús como superhéroe, ¿verdad? Un Jesús que es capaz de dominar, ¿verdad? Las fuerzas de la naturaleza, la gravedad, las fuerzas de las leyes de la termodinámica, etcétera. Pues porque es Dios y porque es todopoderoso y entonces pues, Él puede hacer lo que le venga en gana, ¿no? No, ese no es el mensaje del autor. El mensaje es este: adhiérete al proyecto de Jesús, empieza a vivir sus enseñanzas, aunque no entiendas nada, tú vive las enseñanzas de Jesús y vas a empezar a experimentar la fuerza invencible de Dios para vencer a las fuerzas del mal, aquellas fuerzas que impiden que el hombre alcance su total plenitud. Otro ejemplo, la multiplicación de los panes en el mismo Evangelio de Mateo. Es famosísimo este texto. Jesús es seguido por las multitudes, por unas multitudes que están hambrientas, no solo hambrientas físicamente, sino que tienen necesidad de ser liberadas de todas esas ideologías que los mantienen esclavizados. Y entonces viene este relato. Es importantísimo la simbología que nos presenta Mateo. En primer lugar, nunca se dice que multiplicó panes, más bien los repartió, que es muy distinto. Este relato se debería llamar la compartición de los panes. Los panes simbolizan la Eucaristía cristiana, no solo lo que hoy los cristianos católicos llaman misa o los cristianos no católicos llaman el servicio religioso dominical, sino es una experiencia vital, una experiencia existencial de fraternidad y compartición de vida y bienes. Eso es lo que simbolizan los panes. Los panes también simbolizan a Jesús mismo, que es el pan de vida. Es decir, adherirse a Jesús, hacer suyas sus enseñanzas, hacerse su discípulo, es el alimento que permite caminar por la historia hacia la total plenitud. Jesús mismo dirá que Él partirá su cuerpo por la salvación de todos, ¿no? Es decir, eso simboliza una vida que se entrega, una vida en servicio, una vida que no espera ser servida, sino servir, entregarse para que los demás puedan alcanzar su total plenitud. Eso es lo que simbolizan los panes, la vida eucarística de la comunidad. Lo que hace Jesús en este pasaje es generar en todos, primeramente sus discípulos y después en la multitud, una mentalidad diferente. Jesús es el primero que parte los panes que le son necesarios para la vida y los comparte con los demás. Y los discípulos empiezan a hacer lo mismo. Y la gente se contagia. En aquella sociedad,
era imposible, era impensable que se mezclaran los estratos sociales, digamos, ¿no? Los estamentos sociales. Los pobres no se mezclaban con los ricos, los enfermos no se mezclaban con los sanos, los pecadores no se iban a mezclar con los que se consideraban justos, en fin. O sea, había una clara distinción de castas, digámoslo así, ¿no? Lo que hace Jesús es provocar que en la mentalidad de estos que lo están siguiendo desaparezcan esas divisiones. Y entonces se sientan a comer juntos y comparten el pan, es decir, hacen comunión de vida, se aceptan mutuamente con todo lo que son, todo lo que tienen. La fraternidad es el valor fundamental del cristianismo. Para Jesús, los males del mundo se remediarían si los hombres se consideraran a sí mismos fratelos, hermanos, y compartieran todo lo que son y todo lo que tienen. El problema es que los discípulos no acaban de creerlos, a pesar de que ven que esa es la solución, no acaban de creérselo, y las ideologías del Imperio Romano, pues acaban engulléndolos, ¿verdad? Pues toda esta aparatología de poder atractivísima del Imperio Romano, pues está ahí siempre como una tentación y además como un poder que se impone sobre esta aparentemente loca propuesta que Jesús hace a su pequeña comunidad. Jesús no es un mago que de una chistera saque panes para dar de comer a 5,000 personas. Es un profeta que anuncia la inauguración del reino de Dios, un reino de amor solidario y de la ruptura de las barreras ideológicas que separan a los hombres y generan desigualdad y hambre. Como conclusiones, la Biblia es un conjunto de escritos diversos y complejos que narran de muy diversas formas, a través de géneros literarios distintos, la historia del encuentro entre el misterio y un pueblo, el de Israel. En sus páginas se nos muestra el proceso al que el misterio invita a entrar, un proceso de libertad y plenitud. La Biblia no es un compendio de datos históricos o científicos. Es un conjunto de relatos en los que se refleja la fe religiosa de Israel, que interpreta todos los acontecimientos de su historia desde la clave de su encuentro con Dios y los narra mediante símbolos, metáforas y formas de expresión muy diversas. Por eso, la Biblia ha de interpretarse, si se quiere entender correctamente, el mensaje que guarda aún hoy para el hombre contemporáneo. Muy bien, dejo entonces de compartir con ustedes, pues este es el tema, la importancia de la interpretación bíblica en la fe de la tradición judeocristiana. ¿Cuáles son las consecuencias de interpretar erróneamente un texto bíblico? ¿Y cuáles son las consecuencias positivas de interpretar adecuadamente ese texto bíblico? Esta es la reflexión que ustedes harán, encontrarán en Teams, para su actividad entregable, un formato que tiene ahí las indicaciones. En un mismo archivo van ustedes a hacer un mapa mental sobre los contenidos de esto que yo les he presentado, que les he platicado, un mapa mental primero. Y después, en no más de media cuartillita, o sea, puede ser su mapa en la mitad superior de la cuartilla, y en la segunda mitad su comentario, su reflexión personal. ¿Qué piensan ustedes acerca de la interpretación bíblica? Si han tenido ustedes alguna experiencia positiva o negativa por una buena interpretación de la Biblia o por una mala interpretación de la Biblia. En fin, es como una reflexión personal sobre la importancia de la correcta interpretación bíblica para la espiritualidad judeo-cristiana. Muy bien, pues estamos en contacto, nos vemos la próxima clase, cuídense muchísimo,
Saludos.